¿Me escuchan? Alguien, por favor, dígame. Sí, se escucha, ingeniero. Muchas gracias, joven. Son Ingeniero, su micrófono está apagado. Inge, no se escucha, su micrófono está apagado. ¿Se escucha, jóvenes, ahora? Ahora sí. ¿Ahora se escucha, jóvenes? Sí, Inge, se escucha. Sí, ingeniero. Gracias, jóvenes. Entonces, les decía, están ingresando estudiantes al aula. Unos instantes, déjenme, están ingresando hartos jóvenes. ¿Me oyen?
Se me cortó la conexión de internet, jóvenes. Esta última semana ha habido problemas en el internet. ¿Me oyen ahora? Sí, Sí, Inge. ingeniero. Muchas gracias. Entonces, continuaremos. Ya, vamos a comenzar entonces este subtítulo. Presión hidrostática sobre un plano. Y yo les decía, este subtítulo es importante para los ingenieros civiles porque buena parte de las obras hidráulicas están sumergidas dentro del agua. Y es importante que esas obras sumergidas tengan el espesor, las dimensiones correspondientes, de manera que puedan soportar el empuje del agua. Aunque no lo crean, la acción del agua es grande. Yo les voy a contar una cosa que me ocurrió. Había estado trabajando yo en Colombia, aquí no lejos de Cochabamba, y se excavó primero y se construyó un tanque subterráneo para alojar agua y de ahí repartir a la comunidad. Para cuando se había construido el tanque, estaba el nivel subterráneo, el nivel freático del agua subterránea bajo, ha debido estar a unos 5 o 6 metros de profundidad desde la superficie del terreno. Y luego, cuando se hicieron las obras, se terminó de construir, se tapó, etcétera, comenzó la época de lluvias, habrá sido noviembre, diciembre, en enero quizá o en febrero, el nivel subterráneo, el nivel de aguas subterráneas comenzó a subir por efecto de las lluvias. Y fue tan grande esa presión, ese ascenso, que en el próximo punto vamos a hablar, fue tan grande que comenzó a sacar de su punto estático que había quedado el tanque, comenzó a levantarlo y se friccionaban las paredes de concreto, de hormigón, contra el suelo y pareció flotar el tanque. Solamente alcanzaba equilibrio cuando se le llenaba de agua. En ese momento se compensaban las fuerzas de empuje del agua dentro del suelo con el peso del tanque. Entonces nunca hay que subestimar la acción del agua. Metodológicamente, este tópico de calcular las fuerzas de presión que el agua ejerce contra objetos fijos, vamos a hacerlo así. Primero vamos a suponer un plano. Y en el segundo paso vamos a suponer que ya no es plano la figura, sino más bien es una superficie en el espacio. El método de hacerlo así tiene el objetivo de primero mostrarles cómo vamos a abordar el problema de una manera sencilla y en el segundo, ya con todas las de la ley, ya aprovechando todo lo que saben de vectorial, vamos a calcular la acción del agua contra una superficie curva. Entonces, ese es el propósito, jóvenes. Entonces, yo voy a decir algunas cosas que probablemente no estén en las diapositivas y tal vez valga la pena que ustedes lo anoten. Entonces, vamos a calcular cuánta es la fuerza resultante de las presiones sobre esta figura en verde. Sobre esta figura en verde. Vamos a encontrar la fuerza equivalente que el agua en cada puntito dentro de esta superficie verde ejerce. Y va a ser importante también que encontremos dónde esa fuerza resultante está actuando. Porque dependiendo de la posición, vamos a tener un equilibrio o un desequilibrio en la obra que se va a construir. Entonces, eso es así. Les vuelvo a recalcar. Vamos a determinar cuál es la fuerza resultante de las presiones hidrostáticas contra la superficie pintada en verde. En el caso particular nuestro, esta superficie en verde está contenida en un plano. Este plano está sumergido en el agua con una cierta inclinación. Vamos a ver enseguida. Entonces, es un plano sumergido en el agua. Yo le estoy queriendo ver más o menos en perspectiva conforme este dibujito que me he hecho. Ok, entonces vamos. Para poder hacer nuestro análisis, vamos a aplicar el cálculo diferencial y vamos a suponer, por ejemplo, en nuestro análisis, de que existe un pequeño elemento diferencial que está pintado aquí en, no sé si naranjo o amarillo, que tiene dimensiones elementales. El área que tiene este elemento diferencial es diferencial de área. Y vamos a tener también en esta figura, como ustedes observan, la figura pintada en verde, un centro de gravedad.
la posición de ese centro de gravedad, identificado con el punto G, la podemos calcular con todos los conocimientos que ustedes tienen de isostáticas. Y si acaso hubieran olvidado, nada más remitirse a uno de los varios manuales que existen de geometría y al tiro van a encontrar ese punto, ese centro de gravedad. Ok, entonces, para continuar con nuestro análisis, vamos a dejar pasar un sistema de referencia. El sistema de referencia que vamos a adoptar es este. El sistema de referencia no va a ser X y Y, Z, como siempre lo hemos hecho, sino que vamos a trasladarlo, lo vamos a rotar y lo vamos a insertar dentro del plano. ¿Dónde va a estar el eje X? Esto es clave, jóvenes, y vale la pena que se anote. El eje X va a estar definido por la intersección de la superficie de agua, esta línea azul, miren, esta línea azul y esta otra que representan a la superficie horizontal de agua. Entonces el eje X resulta de la intersección del plano azul, la superficie de agua, con el plano inclinado. Ese plano inclinado en algún momento, conforme sea el problema, podrá estar vertical, podrá tener un cierto ángulo de inclinación o eventualmente podría estar inclusive horizontal. Entonces el eje X es la intersección de esos dos planos. Y perpendicular al eje X y siempre en el plano, definimos el eje Y tal cual como aquí yo lo estoy haciendo. Les recalco, esto es importante, la intersección entre el plano de agua, la superficie de agua, y el plano inclinado definen el eje X. Perpendicular al eje X y contenido en el plano está el eje Y. Ese es el truco. Parece insignificante, pero es importante que ustedes siempre lo tengan presente. Ok. Y ahora vamos a calcular cuál es la fuerza de presión contra esa figura. Un segundo, alguien va a entrar. No quiero que nadie se quede sin la clase. Un minutito de... Inge, buenos días. Dígame. Disculpe, su curso no se ve. Ah, caramba, sí. No sé qué hacer. Miren, ¿sabe qué? Yo he hecho Tiene resetear que esta dejar de máquina compartir nada más. y he perdido algunos recursos de pisadas y demás. Entonces, voy a procurar hacer ausencia del cursor y voy a describirles dónde estoy. Para la siguiente clase voy a tratar de recuperar. Utilizaba JAMS y otros recursos. Ya voy a procurar para la siguiente. Ok. Los jóvenes que están llegando tarde a las 10 de la mañana, por favor no lo hagan más porque no les voy a dejar entrar a la siguiente. Perturban el hilo de la explicación. ¿Dónde es? Ok. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver en la parte superior la línea horizontal azul o celeste. Esa es, mirándole de costado, la superficie de agua. Y también vemos la traza del plano, la línea negra gruesa que está inclinada, sumergida dentro dentro del agua y se prolonga y sale del agua más allá. Aunque ustedes no ven eso, pero ahí. La inclinación de este plano con respecto a la vertical, como ustedes pueden ver, vamos a llamarle alfa. Alfa es el ángulo que nos describe cuán inclinado está ese plano con respecto a la vertical. Alfa está ahí. El sistema de referencia que estamos adoptando es como les muestro. Perpendicular a la pantalla, justo en la intersección de la línea celeste con la línea negra gruesa, sale el eje X. Está frente a sus ojos. Y el eje Y, como ustedes observan, bajando por el plano, con una línea negra más delgada, nos muestra la dirección positiva del eje Y.
El área que nos interesa, el área verde, es esa que ustedes pueden ver, una línea gruesa, más gruesa verde, que es la traza contra el plano vertical. Y luego decimos, tomemos un elemento diferencial como ese amarillo que yo les mostraba hace un instante y calcularemos cuánta es la fuerza elemental que el agua ejerce contra ese pequeño elemento. Y sabemos algunas cosas de él. Todo lo que hemos visto en este capítulo, sabemos que la fuerza ha de ser perpendicular a ese diferencial de área. Por eso está marcada, miren, entre la flecha roja y el plano, un ángulo de 90 grados. Eso está mostrándoles que la fuerza elemental, debido a la presión de agua, va a resultar normal a esa. Pero como es un elemento diferencial pequeñita, la superficie que estamos analizando, la fuerza también va a ser en proporción. Es decir, va a ser un diferencial de fuerza. A esa yo le he llamado dr, porque pues van a ver enseguida el porqué. Entonces, reconocemos que el diferencial dr es un vector que resulta perpendicular al plano. Y para ubicarle adecuadamente dentro de nuestro plano en verde, de nuestra superficie en verde, nosotros en cada punto que haya vamos a tener una profundidad diferente. Esa eta que está ahí nos marca la profundidad y la profundidad la medimos desde la superficie del agua. Cuando eta es 0, quiere decir que estamos sobre la superficie de agua. Eta positivo nos marca cuán más profundo estamos dentro del agua. Ok, entonces para un punto genérico nosotros podemos calcular cuánta es ese diferencial de E. Y apelamos lo que habíamos encontrado en la hidrostática. Nos decía, podemos calcular la presión, podemos calcular el área y si acaso las multiplicamos ambas, miren como en esta columna que está a la derecha, esa columna en celeste, podemos calcular cuánto es ese diferencial de fuerza de R, nada más multiplicando la presión P por el diferencial de área. Naturalmente, como ustedes ya intuyen, si es que acaso no lo saben ya, la presión será más grande cuanta a mayor profundidad se encuentre el punto. Esta eta que está a la derecha nos señala la profundidad. Entonces, cuanto más profundo el punto está, mayor es la presión. Entonces, ahora vamos a reemplazar en la diferencial de la fuerza, R, esta relación, P multiplicado por el diferencial de área. Y vamos a reconocer, en cada punto la presión es diferente. Entonces, esa presión va a variar conforme sea la forma de la figura. Si es rectángulo, si es cuadrángulo, si es un rombo, etc., la variación de la presión con respecto a la profundidad será diferente. Y aquí está. Reconocemos que el valor de esa fuerza resultante pequeñita, esa fuerza elemental, va a ser la presión, que es un escalar. No se van a olvidar, la presión es un escalar. Multiplicado por el diferencial de área como vector. No se olviden, el área se representa por la multiplicación de lado por lado, pero orientada por el vector perpendicular a esa superficie. Entonces, la expresión que ustedes allá encuentran, esa ecuación, es coherente. Y luego podemos extender nuestro análisis y decimos, si acaso esa expresión vale para un elemento diferencial, podríamos extenderla para toda la superficie. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en cada elemento diferencial de su A multiplicado por la presión, vamos a obtener una fuerza. Si acaso sumamos todas las fuerzas que tenemos en ella, vamos a encontrar la fuerza resultante. Y así está expresada en esta ecuación de aquí abajo. Si sumásemos todas las fuerzas en los elementos diferenciales, algunos tienen mayor presión, otros menor presión, vamos a encontrar la fuerza resultante. Y eso, en forma operativa, lo podemos hacer, lo podemos evaluar con esta sumatoria. Desde el primer elemento, que podría ser el I igual a 1, hasta el último elemento, multiplicando la presión por cada una de las diferenciales de áreas, podríamos obtener esa fuerza.
Y esta expresión de sumatorias, no se van a olvidar, jóvenes, también vale para casos prácticos. A veces cuando la superficie es muy complicada y no podemos integrar o está muy complicada la integración, podemos volver a esta relación. Así se hace en hidrología, por ejemplo. Imagínense que a ustedes se les encarga calcular el caudal en el río Grande, ya allá en Santa Cruz. Y les dice, el caudal que fluye por el río Grande, allá, es el resultado de las lluvias en toda la cuenca del río Grande. Pero la cuenca del río Grande es una cuenca inmensa que abarca los departamentos de Chuquisaca, los departamentos de Potosí y también Cochabamba. Y en cada uno de estos departamentos hay más pequeñitas, hay cuencas y subcuencas que todas tributan al río Roche. Entonces, si quisiéramos nosotros obtener el caudal en el río Grande, allá en las Pampas de Santa Cruz, tendríamos que sumar la contribución de cada subcuenca. Lo que ha llovido en esta cuenca pequeña por el área de cada cuenca, más todas las cuencas donde ha llovido, y cuando las sumemos todas aquellas, tiene que ser el caudal que está fluyendo en determinado momento allá, en el río Grande. Lo mismo aquí. Si combinamos todas las contribuciones de las presiones que están actuando en determinadas áreas, vamos a tener la fuerza resultante. Pero desde el punto de vista académico, nos interesa transformar la integral, digo la sumatoria, más bien en una integral. Y obtenemos eso. La integral de ese diferencial de la fuerza resultante sin duda va a ser la propia fuerza resultante en su totalidad, actuando sobre esa superficie. Y ahora, como incógnita, nos tenemos que colocar en lugar de la presión, cómo ella varía de punto a punto dentro del plano y de la figura sumergida. La expresión que hemos hallado con la ley de la hidrostática es esta. En cualquier punto la presión es igual a la presión atmosférica que está actuando en el exterior del fluido, más el peso de la columna de agua que le yace por encima. Esta. Las más de las veces yo les he dicho, en ingeniería civil, en el ámbito de la hidráulica, podemos prescindir de la presión atmosférica. Y todos los cálculos que vamos a hacer van a estar referidos a ella, es decir, van a ser presiones relativas. Sin embargo, podemos seguir calculando. Reemplazamos la expresión anterior en la integral que teníamos y la podemos desdoblar así. Y esta integral, la primera, miren, es la integral de la presión atmosférica actuando sobre el área multiplicada por el diferencial de área. Pero en un balde, en una piscina, en un tanque, en una laguna, o hasta inclusive en una represa, es muy probable que la presión atmosférica sea única en todo el sistema, en toda la laguna, por ejemplo. No va a haber gran variación. Entonces, si eso es así, podemos sacarla fuera de la integral y nos quedamos con la integral del diferencial de área, que por supuesto es el área de nuestro sistema en análisis. Entonces, este es un término constante. En la otra componente de la integral, podemos también considerar constante la densidad del fluido y la gravedad. Entonces, lo único que tuviéramos que integrar es la profundidad. Esta integral nos dice cómo varía la profundidad cuando nosotros nos movemos dentro del agua hasta la superficie verde. Si la superficie verde es un rectángulo, si es un triángulo, etcétera, esta profundidad va a ser una función de dónde estamos. Eta tendría que ser función de X y Y. Así como está acá. Y la fuerza que es un vector, y es un vector orientado por la normal al plano. Entonces, nada más, esta vez me va a interesar calcular el módulo de esa fuerza, porque ya sé que es perpendicular. Entonces, el diferencial de área como vector lo puedo considerar como si fuese una expresión escalada, así tal cual como está aquí. Y esta integral puede ser en algún momento con... A ver, un segundito. Voy a salirme aquí de la presentación para mostrarles cuán complicada podría ser.
Limbert, ¿por qué ingresa tan tarde? Perjudica a sus compañeros y a mí me distrae. Estoy preocupándome de que me está timbrando la máquina, el computador, de que hay alguien en espera. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes, jóvenes, un ratito. Ya. Espero que estén pudiendo ver esta pizarra que les estoy poniendo acá. Entonces, supongamos, no, creo que es de otra materia esta, otra pantalla. Supongamos que tengo un plano. No se dibuja planos. Así. Un plano y dentro de ese plano una figura como quizás la que yo estoy mostrándoles. Y la superficie de agua, por supuesto. Esta es la superficie de agua. Para cada punto, por ejemplo, para este, tendría una profundidad a este punto. Para acá tendría una otra. Aquí tendría un otro valor. Y tendría otro para acá. Y para aquí. Y para todos ellos. Por acá. Y desde la superficie hasta ahí, por ejemplo. Entonces, con esto hay un reconocimiento de que la profundidad eta es una función de las coordenadas X y Y. Uy, está difícil dibujar. Así. Entonces puede ser bastante complicada conforme más intrincada esta figura sea. Pero hoy viene en nuestro auxilio. Permítanme, voy a cambiar esto. Viene en nuestro auxilio este concepto. Esto. Eta sub g. Y eta sub g va a ser la profundidad al centro de gravedad de la figura. Eta sub g es la profundidad medida desde la superficie de agua hasta el centro de gravedad donde está la figura. Y se define como el cociente de estas dos integrales. La integral de eta por diferencial de área y abajo la integral del diferencial de área. Y esto no es un invento, sino que es algo así como la consecuencia de cómo nosotros definimos centros de gravedad, centros de masa, hasta momentos de inercia. Miren, así nosotros calculamos el centro de gravedad de una figura cualquiera, en dirección del eje Y, por ejemplo, y otra análoga en dirección del eje X. Entonces, a semejanza de esto, nosotros definimos la profundidad al centro de gravedad. Y en lugar ahora de una integral de eta por diferencial de área, nosotros podemos calcular el eta sub g multiplicado por el ar. Y así lo hacemos. Miren, la resultante será el peso unitario o el peso específico multiplicado por eta sub g multiplicado por el área. Y esta es una gran ayuda, porque de las figuras que comúnmente nosotros empleamos para construir, etcétera, no son figuras tan irregulares, sino son más o menos cuadrados, rectángulos, tal vez trapecios, rombos, semicírculos, parábolas, etcétera. Y de todas esas figuras, nosotros conocemos dónde está su centro de gravedad. Y si calculamos a qué profundidad está la figura,
al tiro nosotros podemos saber cuánto es zeta sub g. Por lo tanto, es calculable el valor del módulo de la fuerza resultante. Entonces, esta formulita es importante, jóvenes, pero sobre todo emplearla. Entonces, tomen nota un ratito, jóvenes, de esto. Ok, jóvenes, preguntas por favor de lo que yo les he presentado. Háganme preguntas, por favor. Preguntas. Por el chat Claro, también ingeniero. pueden preguntarme, jóvenes. Si ustedes me hacen preguntas, eso viene a mi mente y puedo ponerles ejemplos, puedo recordarme de algunos casos que he enfrentado, etcétera. Pero si no me hacen preguntas, yo voy a seguir más o menos con mi monólogo.
Ayúdenme, jóvenes, háganme preguntas. Luego vamos a hacer un ejercicio que va a intentar integrar todo. Ya, ok, continuaremos entonces, jóvenes. Me van a avisar en todo momento si es que acaso hay dificultad con lo que estoy mostrándoles. Estoy cargando. Alright, vamos. Entonces, tenemos este primer resultado. Perdón, una preguntita. Dígame, por favor, joven. ¿Esta resultante del módulo de fuerza es perpendicular al plano inclinado? Sí, ¿En es cuál punto del perpendicular plano? al plano inclinado. ¿O es, ¿Me repite, por favor? es perpendicular en cualquier punto o hay un punto específico? La fuerza resultante es perpendicular en todo punto al plano. Y permítame que, a raíz de la pregunta de su compañero, les haga un croquisito más. Voy a volver a presentar, pero esta vez no me recuerdo cómo se llama ese programa. Déjenme un ratito, vamos a... Me voy a ir al otro programa, este que estaba dibujando. Este. Nuevamente pensaremos, jóvenes, que es el agua. Y voy a dibujar la superficie de agua. Ahí, voy a dibujar la superficie de agua. Así. Y pensaremos que no se trata de la figura tan bonita que he dibujado, sino más bien se trata de una esfera. Ustedes van a ser tolerantes y van a suponer que esta es una esfera. Inclusive podría ser de esas viejas esferas que utilizaban antes los exploradores, los exploradores de submarinos, un batiscafo. Era una esfera metálica y de ella pendía de una cadena que estaba soportada por un barco. Aquí estaba el barco y tenían como misión averiguar, por ejemplo, en determinado lugar del mar, cuán profundo estaba el lecho marino. Entonces iban soltando la esfera y aquí había personas sin duda que estaban observando. Estaban personas observando. Entonces se tenía de esa forma. Era una figura esférica y personas dentro que a través de las ventanas podían mirar lo que ocurría, tomar muestras, lo que sea. Ahora, yo les digo con toda certeza que el agua de mar la podemos considerar suficientemente estática y encontraríamos que en todo punto, por ejemplo este que es curvo, Inge, Inge, su audio se apagó. está desactivado su audio, Inge. sí, un minutito, espérenme, estoy arreglando algo.
Un minutito, por favor, espérenme, jóvenes. Estoy enfrentando algo. Unos instantes, jóvenes, por favor, un minutito. Ok, estaba ahí, jóvenes. Entonces, en cada punto, no importa cuán curvada sea la superficie, aquí la presión y la fuerza resultante pequeñita va a estar actuando perpendicularmente en todos los puntos. Una vez les coloqué a los jóvenes de hidráulica 1 para su examen, les dije cuán gruesas tendrían que ser las paredes de esta esfera, por ejemplo, dado un diámetro acá, para soportar, por ejemplo, la presión hidrostática del agua en la fosa de las Marianas. ¿Recuerdan allá cerca de las Filipinas? El fondo del océano está como a 14,000 metros. Entonces, piensen, aquí está el fondo marino. Y les dije cuán gruesa tuvieran que ser las paredes de esta esfera. Si, por ejemplo, la profundidad H fuese de 14 kilómetros. Ahorita vamos a ver en el Google, jóvenes. Ahí. 14 kilómetros. Espérense, voy a un ratito a cambiar de esta cosa.
Y ahora vámonos al Google Earth. Si no se puede visualizar, me van a avisar. Miren, yo estoy viendo aquí el globo terráqueo nuestro, el África, y entre África y América, miren, a nivel submarino está la dorsal atlántica. En toda esta cicatriz que se observa, se está abriendo la tierra, entre comillas, conforme a la jerga de los profanos. En realidad está saliendo desde el subsuelo magma que va en dirección hacia el África y otra hacia Sudamérica y está abriendo esta huella. Aquí se está creando nuevas futuras islas. Así, miren cómo estas protuberancias amarillas que tenemos, estas son las Islas Azores, si no recuerdo mal. Las Canarias que pertenecen, a pesar de que está tan cerca del África, pertenecen a España por tradición. Miren cómo se está abriendo la tierra. Y tenemos en el opuesto del mundo las Filipinas, la fosa de las Marianas. Acá vamos a colocar. Miren todo lo que es este accidente. Vamos a colocar fosa. La fosa de las Marianas. Señalan que ese es uno de los puntos más profundos que tenemos debajo del mar. Mariana Trench, la fosa. Entonces dicen que está a menos 4,000 metros de profundidad. Es más, en alguna parte leí que es mucho más profundo. Está como a 4,000 metros de profundidad. Entonces, la pregunta era para mis estudiantes aquella vez en su examen. Vamos a verlo en el Google. Ahorita voy a averiguar. Déjenme que les ponga acá el... Estoy saliéndome del Chrome para entrar. Tengo que entrar aquí el Chrome, un segundito. Aquí están, observan, estoy ahorita en el Chrome y he puesto profundidad de las fosas marianas. Se localiza en el fondo del Pacífico noroccidental, las Marianas, y su punto más profundo está a 11,000 metros bajo el nivel del mar. Entonces, es evidente lo que les decía, jóvenes. ¿Cuán gruesas tienen que ser las paredes de ese batiscafo para que puedan soportar la presión del entorno? Y en todos los casos, ustedes han de saber que las presiones en cada punto van a ser perpendiculares. Algo más que les puedo mostrar para que ustedes lo comprueben. Aquí, por ejemplo. Hay en internet, no me recuerdo en qué dirección, pero hay una figura en que, por ejemplo, coloca un vasito, un vaso, por ejemplo, que tiene así, un recipiente. Y, por ejemplo, es así y es así. Y está con agua. Aquí está con agua. Y a este vaso, porque lo hacen así, le practican un orificio, le hacen un huequito aquí, por ejemplo, un huequito, otro hueco, por ejemplo, en la parte frontal, y otro aquí, y tal vez otro aquí. Y lo que ocurre es que el agua, cuando sale por efecto de la presión, el agua sale como un chorro así. Y cuando sale por este hueco, sale un chorro así. Y cuando pues también un chorro así, y este otro será
sólido en esta dirección. En todos los casos, si nosotros podemos hacer una medición, vamos a comprobar que al salir del orificio, lo hace con estos ángulos. Entonces, de aquí para adelante, jóvenes, van a recordar siempre. La presión es perpendicular al elemento diferencial. No importa que no esté contenido solamente en un plano, no. En una superficie en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, eso se van a grabar. Preguntas sobre esto, sobre lo que acabo de decirles. ¿Positivo, Wilber? Wilber Peña, ¿positivo? Sí, una pregunta tengo. Una pregunta, cuando un río cae del cerro, ¿y cómo es lo mismo también la presión o distinto es? Sí, a ver, permítame, a raíz de la pregunta de Wilber, vamos a auscultar eso. Vamos a pensar en un cerro. Imaginemos que es así el cerro. Y aquí están las cumbres. Y aquí al frente, aquí abajo hay una cañada. Y aquí está el otro cerro. El agüita está corriendo por aquí. Ay, estoy muy torpe, van a disculpar. El agua está corriendo en el río. Este es horizontal, no estoy muy chambón, no puedo hacer. Entonces acá arriba, imaginémonos, hay hielo, hay nieve, que se derrite por la acción del sol. Entonces, una parte de esta nieve derretida corre por las laderas y va a engrosar el agua del río. Pero hay otra parte del agua que se infiltra entre las grietas. Entonces, entre las grietas de la roca, el agua se infiltra. Y se ha infiltrado mucho tiempo y ha ido a recargar los acuíferos. De hecho, yo les puedo mostrar de que acá se va a formar un acúmulo de agua, así. Por ejemplo, así. Y el punto más alto va a ser este. Aquí es agua subterránea. Voy a colocar acá agua subterránea. Producto de la infiltración del agua derretida de la nieve y los hielos. Coma que se acumula, voy a agrandar, que se acumula y forma los acuíferos. Eso es así. Pero hay un punto, miren jóvenes, en que el agua subterránea llega a tocar la superficie. No he dibujado bien esto porque no logro hacer bien. Esto debería ser así. Cuando por la condición topográfica, por la geografía del lugar, de pronto el agua subterránea que se está toca a la superficie de la ladera de la montaña, esta se manifiesta en la superficie, deja de ser subterránea y ahora sale a la superficie. A esta le llamamos una vertiente. Esta es una vertiente. En España le llaman alumbramiento de agua subterránea. Alumbramiento le llaman. Nosotros, inclusive, si hay varias vertientes en un lugar, nosotros le llamamos bofedal. Hay varias vertientes porque, evidentemente, esta agua subterránea no se manifiesta aquí nomás, sino más allá, perpendicular a la pantalla, se forma todo un bofedal. Y ese bofedal, poco a poco, concentra las aguas y hasta formar hilos de agua que van a parar, por supuesto, hacia el río y les recargan. En este caso, también el agua subterránea va a salir perpendicularmente a la superficie. El agua subterránea va a salir a borbotones, si acaso el caudal es grande, va a salir a borbotones, pero el momento en que sale es perpendicular y luego comienza a correr por la ladera.
Pero el momento en que sale es a 90 grados con respecto a la superficie. Así es, jóvenes. Más preguntas, por favor. Ok, continuaremos entonces. Me van a hacer preguntas, así yo les puedo contar algunas cosas. Y volveremos a la presentación, que ya no la tengo. Estábamos acá. Entonces, para calcular la fuerza resultante de las presiones en una figura cualquiera contenida en un plano, nada más hay que saber cuánto vale el peso unitario del agua o el peso específico, ese gamma. Y eso lo sabemos que es 1 tonelada de peso por metro cúbico o 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Luego tenemos que calcular el eta sub g, que es la profundidad medida desde la superficie de agua hasta donde está el centro de gravedad del área A. Y no es complicado, jóvenes. Van a ver que es bien sencillo calcular la fuerza resultante. Pero siempre hay que tener en mente que esta fuerza resultante, así como las presiones son perpendiculares en cada punto, R va a ser perpendicular al plano. Y el valor del área, pues nada más por geometría podemos determinar. Entonces, esta formulita se la van a guardar ustedes para futuros ejercitaciones. La segunda pregunta es, ¿y dónde esta fuerza resultante actúa? Para poder determinar dónde actúa, vamos a recurrir a equilibrio de momentos. Entonces, vamos a suponer esto. M es el punto donde esta fuerza resultante está actuando. Y no es el centro de gravedad. Perdón, voy a volver hacia atrás. Miren, G es la ubicación del centro de gravedad. G no tiene nada que ver con la fuerza resultante. G es nada más dependiente de la forma de esta figura en verde. G es independiente de R. Y vamos a nosotros calcular dónde actúa R haciendo equilibrio de momentos. Vamos a decir, deben estar en equilibrio la fuerza resultante por el brazo de palanca con respecto al eje X con todas las fuerzas de presión en cada una de las áreas elementales que están actuando. Por supuesto que están en equilibrio, porque si no se estuviera moviendo en este plano dentro del agua. Si no estuviera en equilibrio, estaría rotando en torno al eje X. Y el mismo razonamiento lo vamos a hacer, lo vamos a aplicar para el eje Y. Entonces, vamos. Supongamos entonces que R, la fuerza resultante de las presiones, está actuando en un punto M, que yo quiero conocer sus coordenadas. Entonces, M, vamos a decir, tiene coordenada X sub M, miren, desde el sistema, desde el centro del sistema de referencia que hemos tomado. Desde acá, aunque no pueden ver mi cursor, hasta X sub M es su coordenada. Y E sub M es también desde la intersección con la superficie de agua hasta el punto M. Ahí se encuentra. Y vamos a proponer. Como estamos viendo que el plano está estático, hay equilibrio de momentos. Entonces diremos, el momento que produce R, esta fuerza R en rojo, e intenta hacerle girar en torno al eje X, va a ser R, que ya sabemos cuánto vale, multiplicado por su brazo de palanca. El brazo de palanca es Y sub M. Es el momento que está queriendo hacerle girar a la figura en torno al eje X. Pero no le va a hacer girar porque va a haber una fuerza, perdón, un momento también que se va a oponer a ello. Y ese momento está compuesto por la sumatoria de todos los brazos de palanca Y, en este elemento diferencial amarillo, todos los brazos de palanca de las pequeñitas fuerzas que actúan contra él. Esas fuerzas son la presión en el punto S multiplicado por el diferencial de área.
Cuando integremos todas estas dos, la expresión a la izquierda y la expresión a la derecha de la igualdad, tendrán que estar en equilibrio. Y como el eje X no goza de privilegios frente a otros, lo mismo debe cumplirse para el eje Y, solo que esta vez los brazos de palanca van a ser diferentes. Digo, con respecto al eje Y, este que está sumergido, la fuerza resultante R va a producir un momento. El brazo de palanca esta vez no va a ser Y sub M, sino va a ser más bien X sub M, desde el origen de coordenadas hasta X sub M. Ese va a ser su incógnita. Entonces nosotros nada más que tenemos que integrar estas integrales, dividirlas entre la resultante y ya sabemos cuánto vale YM y X sub M. El trabajo que tenemos que hacer es entonces aplicar estas integrales. Y estas integrales va a depender de cómo sea la figura. Si la figura es un rectángulo, apuesto que rapidito podemos hacerlo. Si es una figura complicada, tal vez tengamos que partir la figura complicada y efectuar este cálculo para cada uno de esos fragmentos. Y luego, sumándolos convenientemente, encontramos el resultado. Y ahora nos colocamos así, jóvenes. Vamos a efectuar el análisis en torno al eje X y en torno al eje Y. Y para eso vamos a mirar la figura anterior desde un costado. Como lo hicimos hace rato, vamos a mirarla de un costado. La línea azul marca la superficie de agua. El eje Y está en rojito, en la línea delgada, y la más gruesa representa al plano sumergido. Y yo les había dicho alfa, que sea el ángulo entre la vertical, esa línea segmentada que tenemos ahí, y el plano. Alfa entonces nos muestra cuán inclinado está el plano. Y observarán que se forma un triángulo. Un triángulo entre la superficie de agua, el plano inclinado y justo la profundidad. Esa flechita en lila, a la cual nosotros le llamamos eta y representa la profundidad. Miren, ahí se ha formado un triángulo. Superficie de agua, plano inclinado, vertical. Y el ángulo alfa, si ustedes miran un poquito por semejanza de triángulos, trasladan, el ángulo alfa se repite en este triángulo entre eta y Y. Y resulta la hipotenusa, eta resulta el cateto adyacente, y la superficie de agua, al contrario, es el cateto opuesto. Entonces, en ese triángulo nosotros definimos el coseno. Coseno de alfa será cateto adyacente eta dividido entre la hipotenusa y. Por lo tanto, podemos despejar fácilmente eta. Eta resultará ser la multiplicación de y, la hipotenusa, por el coseno de alfa. Y lo bueno es que el coseno de alfa es constante, pues es un plano. Pero si fuese una superficie dentro del agua, el coseno de alfa sería también una variable. Cosa que vamos a hacer después. Y en analogía con lo que habíamos definido antes, aquí jóvenes, permítanme que vuelva acá, eta sub g, esa definición, la podemos nosotros extender para nuestro caso. La profundidad al centro de gravedad va a ser el y sub g multiplicado por el coseno de alfa. Y reemplazamos estas expresiones en la integral. Reemplazamos tal cual como yo acá lo he hecho y ustedes ya tienen esta presentación. Reemplazamos y vamos a reconocer que algunas cosas pueden salir fuera de las integrales. El peso unitario del agua, el coseno de alfa que es constante y la expresión de la resultante. Y la integral de y al cuadrado por el diferencial de área, ustedes fácilmente también van a recordar que es el momento de inercia con respecto al eje XX. Hacemos simplificaciones aquí y nos va a quedar y sub g partido por el área. Asimismo, cuando abordamos el otro eje, vamos a encontrar que la posición x sub m va a ser el producto del momento de inercia xy sobre y sub g sobre el área. Y ahí está. Con estas expresiones podemos calcular dónde está la resultante R. Lo malo de estas dos es que los momentos de inercia están referidos al sistema que yo he adoptado. El sistema Y y X. Se me está terminando la batería, jóvenes. Un segundito, espérenme. Aunque creo que es la última lámina. Entonces, lo que vamos a hacer es una traslación de coordenadas utilizando el teorema de Steiner.
Y cuando así lo hacemos, encontramos que el momento de inercia para cualquier posición que nosotros queramos adoptar, sistema de referencia que queramos adoptar, es el momento de inercia centroidal más este producto. Y es sub g al cuadrado multiplicado por el área. Y lo propio para el otro. Y al final, cuando hacemos las operaciones algebraicas, encontramos que y sub m es y sub g, es la posición que nosotros conocemos del centro de gravedad, multiplicado por, sumado por el cociente del momento de inercia, pero esta vez referido a los ejes centroidales, partido por estas relaciones. Y lo propio. X sub m será la coordenada del centro de gravedad en nuestro sistema de referencia más el cociente del producto de inercia centroidal dividido entre y sub g y área. Lo bueno de y sub x, x sub 0 y x sub y 0 es que estos dos los encontramos en las tablas en los libros. Si no fuera así, tendríamos que todas las veces integrar para nuestro sistema de referencia que nosotros querramos adoptar. No. Ahora, con esta relación, nada más que hay que mirar en los libros cuánto vale el momento de inercia referido a su... Todo positivo, Wilber. Siguiente nomás, chicos. Ok, jóvenes, estoy otra vez.
mi Martínez Franco, ¿dónde está? Martínez Franco. Ya, terminaremos, jóvenes. Estaban mirando la última diapositiva. Entonces les decían, ahora sí podemos calcular la posición donde está la fuerza resultante. Y sub G y X sub G los calculamos por las propiedades geométricas que están en las tablas de los libros. Es fácil y rápido. El área también es fácil y rápido de calcular. Y sub X, X sub 0, y a la vez Y sub X, Y sub 0, lo obtenemos de los libros. Mientras sean figuras regulares, ellos están consignados en los libros. Entonces, no es problema. Esto no es cierto si es que acaso yo, por si acaso en el examen y con ánimo de probar la habilidad que ustedes tienen, podría darles una figura que no es precisamente una regular. Podría darles, por ejemplo, un heptágono. Entonces, ustedes tendrían que efectuar el cálculo con las integrales. Un aspecto que deben considerar, por ejemplo, que el I sub X, X sub 0, el momento de inercia centroidal, siempre va a ser positivo. Este valor que acá está en la primera igualdad, siempre va a ser positivo o 0. Si eso es así, entonces Y sub M va a ser a mayor profundidad que Y sub G. Porque Y sub G más este cociente va a ser más grande, por supuesto, que Y sub G. Entonces, Y sub M siempre está a mayor profundidad que Y sub G. En cambio, en la otra ecuación, X sub M podrá eventualmente depender de qué valor tenga Y sub XY. Por ejemplo, ustedes van a saber siempre que Y sub XY centroidal puede ser 0 si acaso la figura tiene un eje de simetría. Entonces, X sub M y X sub G van a coincidir. Dependiendo del sentido positivo o negativo que tenga Y sub XY, X sub M va a quedar a la izquierda o a la derecha de X sub G. Entonces, eso es importante, jóvenes. Si la figura tiene un eje de simetría, X sub M y X sub G coinciden. Entonces, vale eso. La única situación en que Y sub M y Y sub G son iguales es cuando el plano no está inclinado, sino más bien al contrario, es un plano horizontal. En tal situación, Y sub G y Y sub M coinciden. Preguntas, jóvenes. Inge, ¿puede volver a repetir esa última parte? Con todo gusto. Entonces, ustedes van a tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. Para calcular estas fórmulas que aquí les he presentado, tienen que ir a mirar sus libros. Y para el examen es aconsejable que se saquen una fotocopia de los libros de sus tablitas, de las tablas donde están las propiedades geométricas, para que las tengan a mano. Si las figuras que yo les brindo son figuras regulares, les va a ser muy útiles esas tablitas. Pero por mala suerte suya, imagínense que no se hayan portado bien, en lugar de eso les coloco figuras irregulares, entonces van a tener que integrar. Uno. Lo otro. Si son figuras regulares que están en las tablitas, tienen que notar siempre que el momento de inercia centroidal, el I sub XX, siempre va a ser positivo o 0. En el caso de I sub XY centroidal, puede llegar a ser 0, puede ser positivo o negativo. Va a ser 0
si acaso la figura que ustedes están tratando tiene un eje de simetría. Por ejemplo, un cuadrado. Un cuadrado tiene, por supuesto, un eje de simetría. Un rectángulo también tiene eje de simetría. El círculo también tiene múltiples, infinito número de ejes de simetría. Entonces, basta que haya un eje de simetría para que x sub m sea igual a x sub g. Y eso nos alivia el cálculo. En algún caso, y sub x, y centroidal puede ser positivo o negativo. Dependiendo de ese valor, quiere decir que x sub m está a la izquierda o a la derecha de x sub g. Ya, eso es lo que les señalo. Lo último. Si acaso y sub x, x sub 0 es 0, quiere decir que el plano está horizontal. El plano donde está la figura que estamos analizando está horizontal. Entonces resulta paralela a la superficie de agua. En tal situación, y sub m es igual al valor de y sub g. Más preguntas, jóvenes. Inge, ¿a qué libros podemos ver? Uy, todo lo que encuentren en internet. Cualquiera de los libros que ustedes pueden encontrar. Puede ser el libro de mecánica de fluidos de Mott, M-O-T-T. ¿Ah? A ver, voy a escribir. Ya, un ratito me voy a salir de acá. A ver, un ratito. Van a esperar lo que yo les voy a mostrar. A ver, Déjenme un ratito, por favor. ¿Pueden ver esta vez, jóvenes? Sí. Ya. Ok, miren, aquí yo tengo unos cuantos libros PDFs que alguien generosamente me ha pasado. Por ejemplo, hay hidráulica de ingeniería civil, esencias de teoría y ejemplos trabajados. Hidráulica general de Gilberto Soto Dávila. Hidráulica de tuberías y canales de Thurman. Sí, profesor mío en Bélgica. Mecánica de fluidos de Irving James. Otro, mecánica de fluidos de 3 autores, de Potter, de Wiegert y otro más que no recuerdo mal. Otro. Mecánica de fluidos de Robert Mott. El clásico, mecánica de fluidos de Victor Streeter y Benjamin Wiley. Mecánica de fluidos e hidráulica de Ranald Hilles. Es el Shaums, que tiene buenos ejercicios, pero lo malo es que algunas ediciones están en unidades inglesas, entonces es más trabajoso. Si se compran el Ranald Hilles, les va a servir también para hidráulica 2. Mecánica de fluidos, bueno, es otra. Y hay un montón de otros libros jóvenes para hidráulica. Entonces, descárguense cualquiera que vean en internet, pero también apóyense con la adscripción. En alguna parte creo que está la adscripción de hidráulica. Sí, aquí está la adscripción de hidráulica. Entonces tiene también sus ejercicios, sus apuntes. Por ejemplo, estática. Esta es la adscripción, no sé si la ven. ¿La están viendo, jóvenes? Porque cambié de pantalla. Ya. Entonces, el capítulo 2 de estática de fluidos, que esta es una recopilación de varios libros. Han trabajado estudiantes en ella, en esta descripción, y han elaborado este documento. Pero, sin embargo, me han contado otros alumnos míos de anteriores semestres de que hay fallas, es decir, no están muy bien resueltos algunos problemas. Entonces, pueden también consultar esto. Y así. Entonces, Inge, material no les va a faltar. Dígame. Inge, ¿y el Berlamont puede ser? ¿O ya ha Sí. pasado de...? Los buenos libros no pasan de moda, solo que ahora se escriben libros con un poco más de didáctica. Aquí les voy a mostrar el Berlamont parte 1. Inge, ¿podría colgar
en el Classroom los libros que nos aconseja. Puedo colgar los títulos de los libros, pero no puedo colgar los PDFs, porque recuerdan, tienen derechos de autor. Entonces yo les puedo colocar los libros y ustedes con toda seguridad que esos libros los van a encontrar allí y se los descargan. Ya está bien, ingeniero. ¿Ya? Listo, les estaba mostrando el Berlamont. Aquí está el Berlamont de la Universidad de Lovaina, también estudié ahí. Hidráulica de tuberías y canales. Pero este libro es más útil cuando comencemos el capítulo 7 de flujo turbulento. Porque miren, comienza el libro, ecuaciones fundamentales de flujo, conservación de la masa, conservación del momentum, conservación de la energía. Después dice aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, condiciones de borde, parámetros adimensionales de flujo, aplicaciones. Entonces esto lo vamos a ver a partir del capítulo 7, pero con un enfoque más sucinto y más vectorial como yo lo voy a hacer. Este libro ha sido cabecera. Yo he aprendido hidráulica con este libro. Miren como son dibujitos más complicados. Y la notación también es más complicada. También se escribía, creo que esto en computadora, en las viejas procesadoras de textos. Entonces, se los voy a colocar como solicitan jóvenes, se los voy a poner en el Classroom, los títulos y los autores, y así ustedes se lo descargan. Inclusive, en los anteriores semestres, cuando era presencial, yo les daba a los alumnos un CD, ustedes pueden ver, un CD con estos libros, el Hidráulica de Canales Abiertos de Vente Cho, Hidráulica de Canales de Arturo Rocha, Hidráulica de Ruiz, Adscripciones, el libro de Bolinaga y varios. Se los daba en CD y eso está en el centro, estaba en el centro de estudiantes. Quien quería podía ir y se copiaba el CD. Pero ahora es un poco más difícil con esta pandemia. Entonces, ahí, jóvenes, quedamos. Yo se los voy a colocar en el Classroom, bibliografía. Pero eso está también en el plan global. Si ustedes entran al WebSys y entran a la materia hidráulica 1, ahí están listados los libros. Pero se los voy a poner en el Classroom. Más preguntas, jóvenes. Disculpen, ¿en qué parte del web Diga. se puede ver el plan? Porque no aparece. Perdón, Luis, ¿puede repetirme? ¿En qué parte del web sí aparecen los planes? En el plan global. Ustedes entran al WebSys, a la materia hidráulica 1, ahí dice plan global, y entonces ahí están todos los capítulos que vamos a llevar. Y yo estoy desarrollando conforme el plan global. En cada capítulo hay una bibliografía recomendada. Sin embargo, yo les sugiero a estos jóvenes, no es ni por vanidad ni nada. Si ustedes asisten a las clases mías y más o menos siguen la misma notación, no van a tener mucho problema ni para entender y menos para poder resolver problemas. ¿Ya? Los libros que van a consultar, que les sirva para estudiar en más profundidad algunas cosas que a veces las paso por alto o no lo digo con suficiente propiedad. ¿Qué dice mi querido Wilber? ¿Todo tranquilo? Sí, Inge. Ya. Una pregunta tengo, Inge. Hay, digamos, ¿no ves que hay circunferencias de sextuplox, por ejemplo? Y en esa parte, ¿cómo sería la inercia de ese XY, Inge? Vamos a hacer, esta clase es de teoría. El día de mañana vamos a hacer un ejercicio sencillo para que ustedes cobren confianza. Y un segundo ejercicio más complicadito para que ya comiencen a desarrollar destrezas. Y un ejercicio mucho más complicado para que ustedes ya estén convencidos completamente de la metodología, cómo abordar y resolver los problemas. Y ahí está bien. Listo, ok, que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta luego, Inge.